me sumo a las voces que saludan a Juan Carlos Lozada, que como presidente de la Comisión Primera facilitó el trámite de esta reforma constitucional, pese a que está en contra de ella. Y quiero felicitarlo a usted, presidente, por el ejemplo que le da al país Cuenca, ese cuentico de que trabajen vagos, que hace eco tanto en Twitter y en redes sociales de Bogotá, se borra con el liderazgo que usted tiene en la plenaria, que no dudo en citar a la corporación para hacer el debate sobre cadena perpetua el día de hoy, un fin de semana, y qué mejor que se haga con los resultados que vemos, que son positivos. Lo primero que quiero decir sobre mi posición en la ponencia es que el Partido Liberal ha dejado en libertad a los miembros de su bancada en la Cámara de Representantes para emitir el voto. En ese sentido, el voto nuestro es positivo y varios, creo que la mayoría de congresistas de la bancada liberal estarán en esta posición, pero estamos en libertad de votar a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional. Hemos escuchado acá, presidente, cómo hacen una reflexión muy fuerte sobre el populismo punitivo. El populismo punitivo surge en la plenaria de la Cámara de Representantes cada que hay buenas propuestas para el país. Cuando trajeron a este Congreso la propuesta de promover una consulta popular anticorrupción, también la llamaron populismo punitivo. Y cuando llegó a esta plenaria la propuesta para establecer el feminicidio en Colombia, también lo llamaron populismo punitivo. Y ese feminicidio, como lo decía Adriana Magali, a quien la felicito por el liderazgo que tiene en esta ponencia y en la coordinación que ha dado a las bancadas que firmamos positivamente, lo digo claramente Adriana Magali. En el caso que ella expuso el día de hoy, se ve una pena alta, pero no por los artículos del Código Penal que estén relacionados con la violencia sexual contra menores. Esa pena se ve alta, al menos medio justa, pero es porque existe en Colombia, gracias a este Congreso de la República, el delito de feminicidio. Si no fuera así, la pena era mucho más que irrisoria, como se ha demostrado en este debate. Entonces, cada que hay una buena iniciativa de algún sector político en Colombia, que a otro sector político no le gusta, saldrá a llamarlo populismo punitivo. Yo llamo la atención de que esta reforma constitucional realmente lo que nos va a ayudar es a reflexionar sobre el fenómeno de violencia en Colombia. Y la sensibilidad que percibí el día de hoy, una sensibilidad notoria de parte de todos los congresistas frente a los aberrantes hechos que generan la violencia sexual contra los menores de edad, debería ampliarse más a todo tipo de violencia que hay en nuestro país. Llamo la atención, presidente, en un informe reciente nos dicen que ya en confinamiento, ahora en plena época de pandemia, entre el 25 de marzo y el 16 de abril, solo Colombia redujo en un 50% las muertes violentas respecto al mismo periodo de tiempo del año 2019. Es decir, encerrados los colombianos como nos han tenido, encerrados en las casas, nos seguimos matando. Acá lo que debe haber es una reflexión profunda y que esta reforma constitucional, de ser aprobada como al parecer va a ser aprobada, sea el primer aliciente para que todos los sectores políticos y sociales de este país hagan una reflexión sobre el fenómeno de la violencia que hemos tenido en Colombia. Porque no hay ninguna justificación que la gente se siga matando. Dicen en este informe que la gente sigue matándose porque los delincuentes siguen siendo delincuentes, así estén en confinamiento, o porque hay venganzas, o porque hay ajustes de cuentas, o simplemente por fenómenos de intolerancia. Pues muchos de estos fenómenos de violencia que están ocurriendo también están relacionados con niños, niñas y adolescentes en Colombia. La crítica que ha tenido un sector de la Universidad Externado de Colombia, que la plantearon en el debate,
también se repitió en un foro interno del Centro de Investigación en Política Criminal de esta universidad, que le denominaron la irracionalidad del populismo punitivo, cadena perpetua ante crisis carcelaria. Sobre los comentarios que se han hecho al respecto, es fácil desligar los asuntos. Un tema es esta reforma constitucional, que tiene toda la justificación. Otro tema es la política criminal y especialmente en lo que refiere a la administración de justicia en el sistema penitenciario de Colombia. Entre otros aspectos, yo he firmado positivamente esta ponencia precisamente porque durante muchos años no lo hice. En el anterior gobierno no lo hacía porque el Consejo de Política Criminal siempre manifestaba estar en contra de implementar la cadena perpetua en este país. Pero yo siempre les decía, si van a estar en contra de esta idea que promueve Johanna Jiménez, que promueve Marta Villalba, ¿cuál es la alternativa para ellos y para millones de colombianos que quisieran tener una respuesta del Estado colombiano frente a los fenómenos de violencia que aquejan día a día, noche y noche a miles y miles de niños en nuestro país? Y nunca obtuve respuesta de ese Consejo de Política Criminal. Pues ahora tampoco el gobierno nacional ha establecido aún una política pública clara y concreta, pero por lo menos el gobierno nacional está respaldando esta iniciativa que surge del propio Congreso de la República. Las conclusiones de este foro que plantearon en la Universidad Externado de Colombia la profesora Ana Lucía Moncayo, la profesora Angélica María Pardo y la profesora Marcela Olarte Delgado están muy relacionadas con que lo más importante es la educación, promover la educación. Por eso, como liberal, me siento muy contento y tengo una tranquilidad emocional y mental de respaldar esta reforma constitucional, porque tan importante es la implementación de la cadena perpetua para este delito de violencia sexual contra menores, como la implementación a nivel constitucional con un mandato que dará esta plenaria si vota el articulado de este proyecto de reforma constitucional, para que en el término máximo de un año, por fin el Estado colombiano establezca una política pública integral de protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes colombianos, y que esa política integral tenga alertas tempranas, que promueva la prevención, la educación y el acompañamiento psicológico para evitar que los delitos que nos han traído a esta plenaria a discutirlos, esos hechos aberrantes que no solo están en los que ha manifestado Adriana Magali, que no están solo los que ha manifestado Marta Patricia Villalba o los que manifestó Lord Dewey, son el día a día de millones de hogares en Colombia que no salen en los medios de comunicación, el día a día de los barrios, de las veredas, de los campos, donde los niños están allí expuestos permanentemente a una amenaza de violencia sexual contra su integridad. Por eso resalto la importancia de esta reforma constitucional, que no se queda en solo implementar la máxima pena posible. ¿Y por qué no implementar la máxima pena posible frente a ese hecho de violencia, el más doloroso, el más dañino y el más cuestionado en la sociedad colombiana, que es la violencia sexual contra menores de edad? En ese sentido, querido presidente, como miembro de la bancada liberal, Harry González respalda con su firma positiva la ponencia que hemos presentado a la plenaria de esta corporación. Muchas gracias.